Pois de novo estamos con todos vostedes e damos a boa noite e a benvida ao secretario xeral do Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas, don Ramón Huidobro. Señor Huidobro, moi boa noite, benvido, como estamos? Boa noite, aquí estamos, encantado, como sempre, de estar en vuestra casa. Bueno, e nos encantado de que veña moito por aquí, porque, está facendo un traballo importantísimo para todo o sector e o Consello Regulador, que é un pouquiño, digamos que, o buque insignia das accións de todo o traballo que capitaliza a este sector tan importante para Galicia, pero principalmente para a provincia de Pontevedra, ¿no? Donde está asentado nas 5 subzonas. E a importancia e a facturación que supón e a riqueza económica que supón. Pero de todo lo iremos falando, pero me gustaría, porque fai, pouquiñas semanas ou pouquiños días que vostedes sacaron o balance do peche do ano 2025. E, son datos maravillosos, donde, lóxicamente, hai un crecimiento dun 8% e cando o mundo do viño ou o consumo do mundo do viño cae, e isto parece que a de Rías Baixas é o Champions, cando os outros están xogando moi ben. Bueno, no, yo no sería, vamos a ver. Yo creo que la denominación de origen Rías Baixas, que está formada por bodegas y por viticultores, desde el año de su constitución, el año 1987, ha hecho un trabajo muy claro, ha tenido muy claro cuál tenía que ser su futuro, ha tenido muy claro dónde tenía que estar y ha tenido muy claro qué es lo que tenía que hacer o qué palos tenía que tocar y en qué pilares tenía que apoyarse para llegar a conseguir el éxito que hoy, no vamos a hablar de éxito, pero ese posicionamiento que hoy tiene. Y ese trabajo lo ha hecho basándose en dos cuestiones. Por un lado, la calidad, fundamental, y la generación de valor en el rural. Si los viticultores no creen en el proyecto no existe. Por mucho que las bodegas se empeñen, los buenos vinos nacen en la viña. Y entonces nosotros necesitamos una uva extraordinaria, como de hecho es la que tenemos, para que después, cuando las empresas, las bodegas, los departamentos comerciales o los departamentos de exportación salgan al mundo, tengan un producto diferente que ofrecer. Y yo creo que hoy, poco a poco, el mundo se va dando cuenta. Yo considero que los vinos albariños de la denominación de origen Rías Baixas hoy se encuentran entre esos 4 referencias de vinos blancos, 4 o 5 referencias de vinos blancos mundiales. Eso es importantísimo, porque eso se ha hecho por 6.000 familias en un territorio como Galicia, que hasta hace muy pocos años estábamos incomunicados de la meseta. No sé si se acuerda, pero no hace muchos años que se inauguraron las autopistas, no hace muchos años que se cerró la autopista que vertebra el norte de Galicia con el sur de Galicia, y eso se ha hecho a base de tener las ideas claras, de mucho trabajo, evidentemente de una buena relación y una buena interrelación dentro del sector, entre las bodegas y los viticultores, y yo creo que eso es de lo que hay que aprovecharse. Hoy hablar de albariño es hablar de una de las grandes variedades del mundo. Hoy hablar de albariño es hablar de Rías Baixas, es hablar de un territorio que se encuentra al noroeste de España. Y hoy hablar de Rías Baixas es hablar de prestigio. Y eso nos lo dan los datos. Efectivamente, como bien decía, hace unos días presentamos un informe elaborado por la consultora Nielsen, un informe que además patrocinó la Diputación de Pontevedra, que es muy sensible con todas las actividades que nosotros estamos llevando a cabo, no solamente desde el ámbito del vino, sino desde el ámbito del enoturismo. Y en ese informe nos daban 2 datos que eran importantes. Primero, Rías Baixas está en el top 10 o en ese top 10 de vinos españoles. Si hablamos de vino con denominación de origen en general, estaríamos situados en la posición 7, y si hablamos de vino blanco, estaríamos situados en la posición 3. Si hablamos de valor, de generación de valor, estaríamos posicionados en el 4.º lugar. O sea, 8.º en volumen o 7.º en volumen, pero 4.º en valor. Y eso es lo importante. En el momento en que nosotros equilibramos calidad, el consumidor es capaz de apreciar esa calidad que tenemos y es capaz de pagar
un poco más por nuestros vinos. Y eso es lo que nos ha abierto puertas y eso es lo que nos está permitiendo asentar las bases o sentar las bases para crecer. Y para que el trabajo que nosotros hemos heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos, se lo podamos transmitir a nuestros hijos o a nuestros nietos y que, bueno, pues que ese testigo que nosotros hemos recogido sea un testigo grande. Tenemos que generar valor en el territorio, tenemos que conseguir que nuestros jóvenes se incorporen al mundo del vino, tenemos que generar reemplazo generacional, economía, tenemos que proteger el medio ambiente. Y eso, al final, todos esos pilares es lo que marca la sostenibilidad, de lo que tanto se habla hoy. Y yo creo que si nosotros hablamos de sostenibilidad o pensamos en territorio sostenible, hablo de llevado en el ADN. Rías Baixas es un ejemplo, a nivel mundial. O porcentaxe, sin apabullar de datos a audiencia, o porcentaxe de exportación dentro da de Rías Baixas e os primeiros países consumidores do noso viño. Póñalle nombre e ranking así dos primeiros. Lógicamente está Estados Unidos, pero quero que me diga vostede. Bueno, nosotros siempre tuvimos claro, en el Consejo Regulador, los vocales del Consejo Regulador siempre tuvieron claro 33, 33, 33. 33 se refiere vender en tu mercado local, que entendemos que es Galicia, ese tercio, vender en el mercado nacional y vender en el mercado internacional. Nosotros ahora mismo estamos en el mercado internacional, estamos vendiendo el 32%. En el mercado gallego probablemente sea más de un 35%, puede estar en el 40% y el resto lo estamos vendiendo en el mercado nacional. Pero para ser competitivos en el mercado internacional tienes que tener fortaleza en tu mercado local. Si nosotros no somos capaces de apoyarnos en nuestros consumidores, si nuestra prensa, la prensa gallega, si el consumidor gallego, si el hostelero gallego, si el ciudadano gallego no es capaz de apostar por nosotros, no nos defiende, no habla bien de nosotros, evidentemente hemos perdido una base importante. ¿Por qué? Porque por Galicia pasa, y sobre todo por las Rías Baixas, pasa un turismo de muy alta calidad y evidentemente ese recuerdo, cuando ellos se vuelvan a sus tierras, pues ese recuerdo de sol y playa, ese recuerdo de buena gastronomía, ese recuerdo de buen producto, tiene que estar vinculado también al vino. Y ese vino tiene que ser nuestro. Y eso es lo que nosotros peleamos. Evidentemente no queremos acaparar todo. No queremos el 100%, el 99%. Nos conformamos con el 99%, ¿no? Pero sí que es cierto, o sea, nosotros tenemos que ser fuertes en nuestro territorio, tenemos que conseguir que nuestra gente hable bien de nosotros para tener fortaleza en los mercados internacionales. Y a partir de ahí, pues decir que nosotros estamos vendiendo más de 8,5 millones de litros fuera de España, en los mercados internacionales, decir que estamos facturando más de 65 millones de euros en los mercados internacionales. Nosotros vendemos botella a botella, o sea, esto es como vender perfumes, o sea, esto no es como vender tornillos, esto hay que vender una botella y otra botella y otra botella, y el consumidor tiene que venir y elegirte en un lineal donde hay muchísimos vinos de una calidad extraordinaria, porque hoy por hoy en todas las partes del mundo se elaboran unos vinos extraordinarios, o de una carta de vinos donde tienes también unos vinos magníficos de las denominaciones de origen más prestigiosas, españolas o internacionales. Bueno, pues el consumidor te tiene que elegir a ti, y tiene que elegirte no solamente el territorio, la marca, la variedad, sino también acompasado con el precio, porque vender barato es fácil, vender caro es complicado, pero vender barato no genera riqueza y entonces perdemos la premisa de la que hablábamos al principio. ¿Cuáles son nuestros mercados fundamentales? Pues el mercado fundamental nuestro es Estados Unidos. ¿Y qué vendemos en Estados Unidos? Pues algo más del 35% de las exportaciones se destinan al mercado de Estados Unidos, más de 3 millones de litros. ¿Es fácil vender en Estados Unidos? No, es dificilísimo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos hoy es el primer país consumidor de vino per cápita del mundo, pero Estados Unidos es el país más exigente en cuanto a calidad. O sea, tú a un americano no le puedes engañar, porque si le engañas no vuelves a vender. Entonces,
nosotros hemos ido trabajando poco a poco ese mercado, llevamos desde el año 96 haciendo planes sectoriales, empezamos de la mano del ICES, del Instituto de Comercio Exterior, tuvimos muchísima ayuda del ICES, tuvimos muchísima ayuda del IGAPE, del Instituto de Promoción de Empresas de la Xunta de Galicia. Evidentemente las bodegas se sumaron a ese carro, se dieron cuenta de la necesidad que teníamos de abrirnos a ese mercado, y ahí no vendía a nadie en España, porque no le interesaba a nadie, porque los mercados fáciles eran Alemania, Países Bajos, Reino Unido, estaban al lado de casa, eran fáciles, ya nos conocían, se consumía el vino. ¿Por qué cruzar el charco? Bueno, pues yo creo que los avezados bodegueros gallegos dijeron, no, pues además de esto de lo que podamos vender aquí o allí, etcétera, vamos a cruzar el charco y vamos a intentar entrar en el mercado de Estados Unidos. Hoy yo hablaría ya de que Rías Baixas es una categoría en el mercado de Estados Unidos. No es fácil decirlo, ser categoría es muy difícil, pero yo considero que ya somos categoría. ¿Por qué? Porque yo creo que no hay ninguna carta de vinos, de restaurantes de prestigio en la costa este de Estados Unidos o en muchos territorios pues de la costa oeste, etcétera, donde en esa carta de vinos no tengas un vino de Rías Baixas. Y eso es el mejor síntoma. Y además, no solamente volumen, más de 3 millones de litros, sino valor. O sea, nosotros estamos vendiendo los vinos de Rías Baixas, y se está vendiendo saliendo de precio, salida de bodega, estamos hablando de 7,92 euros. Casi 8. Eso, casi 8, efectivamente. Y eso es un buen precio, es un precio competitivo. Sí que es cierto que esta situación ha tenido altibajos. Nosotros ya es la segunda vez que sufrimos los aranceles de Trump. La primera vez fue en el año 2019. Conseguimos capearlo con dificultad, en aquel momento era un 25%, hoy estamos hablando de un 10%, pero bueno, estamos trabajando, y gracias pues a ese posicionamiento que tenemos de valor y de precio, pues y lógicamente pues el ingenio, la apuesta que han hecho las bodegas y los importadores para buscar relaciones que les permitan seguir estando presentes en el mercado, pues eso es lo que nos está ayudando a estar ahí. Nuestro segundo mercado, Reino Unido, es un mercado donde nosotros teníamos un buen posicionamiento, pero teníamos un precio que yo creo que no era el acorde con el que nosotros queríamos tener, y desde hace pues 5 años hemos cambiado la estrategia y nos hemos ido a premiumizar pues la marca. Posicionamiento premium. Efectivamente. Gama alta. Posicionamiento de valor, que es un poco lo que nos decía también el plan director, ¿no? Entonces, ahí nos hemos posicionado, hemos caído en volumen, pero hemos crecido en valor. Y hoy por hoy, pues esa caída de volumen se va recuperando, poco a poco ya el consumidor del Reino Unido está valorando esas calidades que nosotros le ofrecemos y es capaz de pagar por ellas. Puerto Rico, ese es nuestro tercer mercado. Nosotros Puerto Rico lo trabajamos distinto de Estados Unidos. Pero Puerto Rico, por la fuerza que tengo o viajero norteamericano, ¿no? Estadounidense. Bueno, por la fuerza que tiene y por la fuerza que tiene el puertorriqueño también. Y le voy a contar una anécdota que nos pasó. Yo estuve en Puerto Rico el año pasado, en el mes de noviembre, estuvimos haciendo presentaciones y bueno, estuvimos visitando importadores, etcétera, etcétera, y tiendas especializadas, y fuimos a cenar a un restaurante. Entonces estábamos cenando en el restaurante y bueno, pues pedimos la carta de vinos. Y entonces nos dijo la sommelier, bueno, nosotros tenemos albariños y tintos. Y le dije, ¿cómo albariños y tintos? Sí, es que todos nuestros blancos son o albariños o si no, tenemos tintos tenemos tintos de todas las partes del mundo, ¿no? Y entonces efectivamente coges la carta y lo que ves son vinos, todos eran vinos de Rías Baixas. Entonces, bueno, a mí en mi pobre mentalidad me llenó de orgullo. Y es malo decirlo, pero es cierto, me sentí orgulloso del trabajo que habían hecho que estaban haciendo las bodegas. Todo el sector. Pensé en mi tierra, claro. Pensé en todo lo que es el trabajo que estamos haciendo entre todos. Y bueno, pues esto pues no se me cayó una lágrima, pero sí que es cierto que por dentro me removió, ¿no? Claro.
Eso se está facendo Patria, se está facendo Galicia, se está facendo España, se está facendo Marca, se está facendo que moita xente se fixe en Galicia, que veña a vernos, que temos o feedback, non? A relación de ida e volta, non? Efectivamente, porque logo hai mucha gente que quiere viajar. ¿Y dónde estáis? ¿Y qué hacéis? ¿Y cómo es vuestro territorio? Pues te preguntan. Entonces, bueno, tenemos la ventaja también, además, de que ahora mismo el consejero económico y comercial en Puerto Rico es un gallego, de Pontevedra, además, o sea que con lo cual pues es un gran defensor. Xoga a favor. Sí, efectivamente, ¿no? Xoga a favor. Y luego a partir de ahí pues tenemos más mercados, tenemos mercados como Irlanda, pues nuestro cuarto mercado, ya estamos hablando pues de mercados como Países Bajos, Bélgica, hablamos también de República Dominicana, hablamos de México, hablamos bueno pues de Alemania, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hai moitos matices ou moitas cousas que me veñen e que me surxen sobre o que está comentando o señor Huidobro, e é que, bueno, houve moito medo, fai moi pouquiño, polos anuncios de Trump sobre un 25 ou un 35% e digamos que a guerra ou pim pam pum con a Unión Europea sobre as tasas. Parece que hai un acordo onde o viño vai a salir máis ou menos, polo menos non perxudicado, non? Ten esta información de que hai unha especie de acordo entre Estados Unidos e a Unión Europea para que haxa non guerra de aranceis e que máis ou menos se quede nun 15, pero que o viño este un pouquiño por debaixo. Creo que vostede mencionaba máis ou menos o 10% fai un momento. Eso sería un bo arancel? Sería asumible. Sí, sería, no, el mejor es cero. Pero asumible. Me está preguntando, yo simplemente me limito a responder. Bueno, eu apoyo tamén. Evidentemente, ¿no? Pero sí, es cierto, es un buen arancel. Es cierto que la Unión Europea, pues en esos trílogos entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento, la semana pasada cerraron ya un acuerdo para avisar con Estados Unidos y eso nos viene muy bien. Pero nos viene muy bien todos los acuerdos que cierra la Unión Europea, evidentemente. Con pues Mercosur tamén. El de Mercosur, evidentemente pues la renovación que se está preparando en México, la renovación del CETA con Canadá, Japón, el que se acaba también de aprobar en la India, aunque los aranceles siguen existiendo, pero bueno, pero aún así, además. Comentaba usted Mercosur, fíjese, el consumo per cápita de vino en el mundo está cayendo. El año pasado cayó algo más de un 4%. Esa era unha das preguntas. Cando o consumo per cápita cae do viño, a maioría das denominacións de origen das top, o sea, podemos falar de Bordeaux, podemos referirnos a Rioxa, teñen problemas, arrancan viñedos. E nós plantamos viña y subimos en exportacións y en margen. Bueno, sí, pero a ver, no es fácil. ¿Esto cómo se fai? Aquí hay una cuestión que es importante tener en cuenta, ¿no? Y es que el consumo del vino en general se está manteniendo, pero se está manteniendo gracias a las relaciones internacionales. No, a las relaciones internacionales. A cada vez se exporta más, cada vez hay más mercados donde se exporta. De hecho, nosotros, es bueno decirlo, estamos vendiendo ya en 117 países, 117 mercados, que no es baladí. Con lo cual, en la medida en que tú vas creciendo en esos mercados, pues lógicamente vas compensando las caídas que puedes tener en uno, las compensas en los otros. La caída general a nivel mundial desde el año del 2005 respecto al 2004 fue algo más de un 4%. Esto cayó en general en todos los países, excepto Portugal, excepto Brasil, que es donde más subió un 24%, estamos hablando de Mercosur, a eso me refería. Sí. Y bueno, pues hay otros dos mercados, uno creo que es Rumanía, donde creció un poco, pero en general el mercado donde más subió el consumo per cápita fue en Brasil, con lo cual, bueno, pues es un mercado donde nosotros tendremos que mirar. Claro. No es un mercado para allá, no es un mercado del corto plazo, pero es un mercado donde tenemos que estar, evidentemente. Estoy deseando que se acaben los conflictos internacionales. Nosotros teníamos un buen mercado en Rusia, teníamos un buen mercado en Ucrania. Y hoy por hoy pues son mercados que están más o menos ralentizados o bloqueados porque evidentemente o bien por conciencia o bien por situación pues no es fácil de vender allí. En este momento ao sector da DO lle preocupa máis ou igual a geopolítica que
a baixada no consumo, os cambios de hábito de consumo? Nos preocupan las dos cosas. Xa. Evidentemente. A ver, los cambios en el hábito de consumo implica que los jóvenes cada vez son más reacios a entrar en el mundo del vino. Pero no solamente los jóvenes, sino que las personas adultas, no voy a hablar de generaciones, no sé qué, generaciones no sé cuánto, etcétera, pero sí personas adultas cada vez se cuidan más y es lógico. Entonces, en ese cuidado, evidentemente, pues se reduce el consumo de algunos alimentos y de algunas bebidas. Pero eso tamén moitas veces non é por a cuestión económica. También puede ser por una razón económica, pero es que aquí ya estamos hablando. Que unha copa de viño, unha botella de viño, bueno. Ya, pero es que se junta todo. Si tú estás juntando las cuestiones geopolíticas, si tú estás juntando los temas económicos, si estás juntando temas saludables, etcétera, pues evidentemente esto no es fácil, ¿no? Pero nadie nos dijo que fuera a ser fácil. En España sí que es cierto que el consumo del vino cayó muy poquito respecto al año pasado, respecto al 2024, pero bueno, pero aún así nosotros estamos ahora mismo en consumos de algo más de 9,5 litros por habitante y año. Cuando yo entré a trabajar en este sector estábamos hablando de 18, 19 litros por habitante y año. 50%. Sí. Entonces sí que es cierto que la población española ha aumentado, sí que es cierto que ha llegado pues mucha población que no son consumidores de vino, y que entonces, bueno, pues evidentemente ese ratio se reduce, pero bueno, pero aún así también es cierto que tenemos cada vez más turistas, y que esos turistas cuando vienen a España pues vienen producto español, buscando efectivamente consumir producto español, y ahí entramos nosotros, ¿no? Andalucía para nosotros es un buen mercado, Levante es un gran mercado, las dos áreas metropolitanas, tanto Madrid como Barcelona, son buenos mercados, que además son territorios que están recibiendo muchísimo turismo, un turismo que rota, turismo que viene pues a ferias o que se mueve por deporte, europeo, americano. Efectivamente. Claro, entonces, y ahora tenemos que captar ese turismo que viene a Galicia a hacer el Camino de Santiago, para que es un turismo ya de alto standing, para que se quede con la marca, que nosotros seamos ese vino de referencia y ese vino de prestigio, ¿no? Y de ahí pues podríamos enlazar con todas las campañas de promoción que hacemos, etcétera, etcétera. De eso vamos a falar tamén, que me gustaría falar, porque, bueno, me encanta todo o que dice, e me gustaría afondar moito máis, pero aquí, bueno, os minutos corren que voan. Dígame un dato para a audiencia. Bodegas que exportan. En Estados Unidos máis ou menos están 85 bodegas. Pero bodegas que exportan en que en calquera dos outros países se mueven total 107 bodegas exportando. Eso é o pues tenemos 80, 90, no. Tenemos 176 bodegas inscritas. 176, vale. Con lo cual pues estamos hablando de un porcentaje mayoritario. Claro. Ahí hay bodegas grandes y bodegas pequeñas. El que sea una bodega grande o pequeña no implica que exporte más o menos. Puede haber bodegas grandes que exporten poco, puede haber bodegas grandes que exportan mucho, pero nosotros tenemos bodegas que son pequeñas, que exportan más, que están vendiendo más del 50% de su producción, lo están vendiendo en mercados internacionales. Entonces, e iso nos avala tamén, e un dos mellores escaparates que eu considero, como aquí é o Xacobeo, ou digamos que o Camiño de Santiago, o que máis, unha das cousas que máis reconocimientos e máis prestixio nos dá fora é que cando os viños en Rías Baixas van aos concursos internacionais, aí veñen os premios, as medallas, os ouros, non? E iso non será porque temos ali os catadores son outros, no los tenemos comprados. Por eso, es lo que estaba preguntando. Por eso non hai árbitro comprado, ¿no? No. Y además son catadores internacionales, estos son concursos de mucho prestigio, mayoritariamente son concursos de cata ciega. O sea, donde cata ciega significa que la botella está tapada, que el catador no sabe el vino que está catando, y con lo cual esto pues todavía es mucho más difícil. O sea, ellos no tienen referencia más que la referencia de blanco tinto, y a partir de ahí tienes que competir con vinos de todo el mundo, con variedades de todo el mundo, y la puntuación é o mellor. Efectivamente, y tienes que ganar. Y entonces, bueno, pues a mí no me sorprende que ganemos premios, porque yo tengo muchísima confianza. Fíjese, cuando nosotros abordábamos los mercados internacionales, en aquellos, pues en los años, a principios del siglo XX, había una complicación, que era la siguiente. Tú salías a vender y el cliente lo primero que te preguntaba era esto, ¿y usted qué tiene, blanco o tinto?
Y entonces le decías, no, pues nosotros tenemos un vino blanco. Y dice, vino blanco, ¿y qué precio tiene? Y entonces yo le decía, no, usted pruébelo. Porque yo sabía que si lo probaba no se iba a quedar indiferente. Decía, no, pero es que un blanco, a ver qué precio tiene, porque a mí los blancos en aquel momento, claro, el consumo mundial era de tintos. El tinto no, el tinto llegaba, todo el mundo, un tinto, pues lo probaba y después te preguntaba el precio. A nosotros era al revés, nos preguntaban el precio y si le encajaba el precio lo probaban. Nosotros lo que queríamos era que se probara, porque confiábamos en el producto. Nosotros sabemos que los concursos vamos y vamos a ganar. ¿Por qué? Porque confiamos en el producto. El año pasado, una bodega de Rías Baixas obtuvo el premio a la mejor bodega de vino blanco del mundo. Sí, señor. Que no es poco. Sí, señor. Entonces, Sí, señor. tenemos que sentirnos orgullosos de eso, y nos sentimos orgullosos, ¿no? Seguimos ganando premios en concursos nacionales, en concursos internacionales, y seguimos cosechando pues laureados, con lo cual yo creo que eso significa también que algo se está haciendo bien. E unha das cousas que se fai ben e nas que se ven investindo moito dende o nacemento do Consello Regulador da Denominación de Orixe nas campañas de promoción en salir afora, en salir ás feiras, en salir aos mercados internacionales. Nos orzamentos de este ano 2026, o 68% do orzamento da DIO Rías Baixas do Consello Regulador vai a promoción. Cónteme, temos uns 5 minutos máis ou menos. Me llega. Acción de promoción que conxunta coa DOP Xamón de bellota 100% ibérico dos Pedroches. En que consiste esta acción, señor Huidobro? Vamos a ver, nosotros tenemos que ser capaces de apoyarnos en lo que sea. Y una de las funciones que tiene el Consejo Regulador es intentar autogestionarse, o sea, no depender solamente de la aportación que hacen los socios, sino intentar buscar recursos fuera de nuestro ámbito normal, y nosotros, pues la tendencia es ir a buscar subvenciones. Hay una subvención de la Unión Europea que es para la promoción de productos agroalimentarios que están amparados bajo sellos de calidad, y para el mercado nacional esa promoción tienes que hacerla conjuntamente. Los vinos no pueden ir solos, tienen que ir acompañados de un producto agroalimentario. Nosotros llevamos años haciendo campañas donde nos vinculamos siempre a la gastronomía, a los alimentos, a la comida, a diferencia de toda nuestra competencia. O sea, todo el mundo habla de vino, habla de territorio, nosotros no. Nosotros hablamos siempre de que nuestro vino es para disfrutar comiendo. É que é o mellor do mundo. Efectivamente. O viño é para comer. Eso lo dice usted, no está bien que lo diga yo, porque no vamos a ser tampoco petulantes, pero sí que es cierto que el vino tiene que ser, además de disfrutarlo pues tomando una copa pues con unos amigos, también es bueno disfrutarlo comiendo y disfrutando de la gastronomía. Y entonces siempre nos hemos apoyado en los productos gastronómicos. Nuestras campañas han ido muy orientadas sobre todo hacia la gastronomía. Y entonces buscamos un producto agroalimentario y dijimos, si nosotros tuviéramos que hablar de España, para nosotros, independientemente saliendo de Galicia, del pescado, del marisco, rompiendo un poco Aquí en Xamón no somos demasiado vos. Efectivamente, entonces dijimos, bueno, pues ¿cuál es el mejor? Entonces nosotros creímos que el mejor eran unos jamones de Córdoba, que es la denominación de origen Los Pedroches, y nos fuimos a hablar con ellos y les planteamos la posibilidad, encantados. Ellos son una denominación muy pequeñita, pero que hacen las cosas extraordinariamente bien. Son encantadores, además, son unos empresarios como la copa de un pino, y con lo cual pues nos sentimos muy arropados por ellos y creemos que nuestros empresarios, que también son extraordinarios, pues acompasados con otros buenos industriales. Que boa pareja, que boa maridaxe, efectivamente. Que bo tándem, non? Y además le voy a decir una cosa, porque con marisco moi ben, pero con marisco de Cortello tamén, non? Pues es fenomenal. Y además hay una cosa que es importantísima. Nosotros cometemos el error, de Madrid hacia arriba, cometemos el error de tomar el jamón con vino tinto. Y eso es un error garrafal. El jamón, y además en Andalucía siempre se hace, vayas a Jabugo o en Extremadura, siempre se toma o bien con vinos de la zona o bien con vinos blancos, porque es el maridaje perfecto. Y entonces nosotros lo que queremos es inculcar en los consumidores, cuando usted vaya a pedir un buen jamón, tómeselo usted con un vino blanco. Y ya Rías Baixas. Bueno, evidentemente, con un Rías Baixas. Y ya verá cómo cambian los matices
porque la boca, claro, el paladar es otro, esto luego la acidez que tienen los vinos de Rías Baixas ayudan efectivamente pues a limpiar la boca, con lo cual el jamón siempre lo tienes ahí y el vino también, o sea, no... Igual que con un espumoso, cambio con todo. Efectivamente. Y además esto yo, en una de las catas que nos invitaron pues, a participar, bueno, que nos invitaron a participar en una cata que hacían para seleccionar también el mejor jamón de la denominación de origen, me sorprendió, porque cada vez que cambiaban de jamón, cada vez que cambiaban de producto, los catadores tomaban manzana verde. La manzana verde para limpiar la boca. Claro, la manzana verde es uno de los grandes descriptores de los vinos de Rías Baixas. Con lo cual es perfecto. Y si a eso le sumas pues, ese toque cítrico que tiene, pues el complemento es ideal. Y es una campaña con la que estamos muy satisfechos. Es una campaña que tenemos una financiación del 70% por parte de la Unión Europea. Es una buena financiación. Y luego pues, nosotros, entre Pedroches y nosotros, aportamos el 30% restante. Y es una campaña de 3 años, empezamos el año pasado, este año es nuestro segundo año y bueno, pues en teoría el tercer año será en el 27. Está orientada a mercado nacional y tiene, pues, tiene un eslogan que se llama Al fin juntos, y es como decir, pero ¿cómo es posible que no nos hubiéramos dado cuenta antes de lo bien que lo hacemos? Encantado de haberte conocido. Efectivamente. E nesto temos que falar das festas do viño, xa están empezando. A de Barro empeza ahora e fai uns días foi a de Vedra, non? Sí, efectivamente. A do Ulla, non? E logo xa ven Cambao, xa estamos no Brán, xa estamos ás portas do Brán. É un bo escaparate tamén as festas do viño, non só para as subzonas, sino para toda a cantidad de turistas que se acercan, e non falemos da de Cambados, que é a festa por excelencia, non? Sí, bueno, ya estamos trabajando en ello, efectivamente, ya estamos colaborando con los concellos, ya estamos colaborando, pues ya participamos en la de Vedra, ya estamos también, también estuvimos con la de Arbo. Sí, correcto. Efectivamente, que además tiene ese maridaje de Lamprea con vinos de Rías Baixas. Ya tuvimos alguna reunión con el Ayuntamiento de Cambados, con la Corporación Municipal, pues para ir limando pues, todos los temas y corrigiendo desviaciones de años anteriores, trabajando en la del Rosal, trabajando también en la del Condado, pues colaborando también ya con el Ayuntamiento de Meaño, con MEIS, bueno, en general con todos los concellos. Creemos que es un buen escaparate. Para nosotros es importante ese trabajo que hacen los concellos y nosotros tenemos que estar a su lado porque, bueno, pues respaldando y apoyando en la medida de nuestras posibilidades, que evidentemente todo el mundo quiere que la aportación sea similar o el desembarco sea similar al que hacemos en Cambados, pero evidentemente no podemos, al final tienes que tener un referente. En Cambados llevamos muchos años, en Cambados empezamos desde el principio de la denominación de origen, tenemos ya una cata instaurada, estamos trabajando ya incluso para este año con el panel de cata, para ver qué catadores nos traemos, ahí estamos, y efectivamente sí. E este fin de semana se inauguraban a primeira semana de portas abertas dentro da ruta do viño Rías Baixas, que lóxicamente pois é outro dos escaparates, e me gustaría que fixera unha pequena aportación do significado e do que aportan do traballo que supón tamén para as adegas que participan, que abren as portas, que reciben, digamos que os turistas e os participantes nestas visitas, que lóxicamente pois hai que poñer moitas cousas a disposición, hai que poñer xente, recepcións, hai que poñer instalacións, hai que poñer paseos, hai que poñer rutas, as visitas guiadas ás bodegas, pero isto ven aportando o que se chama como sector do enoturismo cada vez máis en valor, e a de Rías Baixas é unha das máis apreciadas polos visitantes e polos amantes do mundo do viño, non? Sí, bueno, llevamos muchos años siendo la sexta, séptima denominación de origen más visitada de España, dentro de lo que es el mundo de las rutas. Sí, el producto Rutas del Vino de España, que está amparado por Tour España. Es un producto que nace en el año 2004. Nosotros ya teníamos la Ruta del Vino constituida en el año 98. Se constituye la ruta del vino Rías Baixas, fue la primera ruta del vino que se constituye en España, la constituye el sector, ese dinamismo que tenían las bodegas, y para ello pues viajan a nivel internacional para ver qué se estaba haciendo en Francia, qué se estaba haciendo en Alemania e intentar replicarlo aquí. Eso fue el primer eslabón. En el 2004 nace Rutas del Vino de España,
con 6 rutas del vino, entre ellas pues está Rioja Alta, está Somontano, está Jerez, está Penedés y está Rías Baixas, y montamos el germen. Hoy ya son más de 35 las rutas que están amparadas dentro de ese catálogo de producto. Evidentemente es el futuro. En un solo golpe de vista tú estás vendiendo cultura, estás vendiendo territorio, estás vendiendo gastronomía, estás vendiendo paisaje, estás vendiendo vino, tradición, estás vendiendo tradición, manera de vivir. Efectivamente. Entonces, yo creo que hoy por hoy es un valor en alza. Hay que agradecerle pues, a Turismo de Galicia la apuesta que ha hecho, porque no nos podemos olvidar que bueno, pues un poco el dinamizador claro. de esas jornadas es Turismo de la Xunta, y también hay que apoyar el trabajo que se hace desde la propia Ruta del Vino. Claro. Nosotros tenemos 2 personas trabajando esto de forma pues incansable y apostando por la ruta, porque al final sí que conseguimos llenar los autobuses. Pues mira, el dato, los autobuses se llenaron cuando salieron, a los 3 días teníamos todos los autobuses llenos y debíamos tener como unas 50-60 personas en lista de espera que llamaban todos los días a ver si se había dado de baja a alguien, ¿no? Entonces teníamos que decirles, no, pero mire, es que de verdad no se dan de baja, no hay bajas. No siga insistiendo. Entonces hay que agradecer a las bodegas y al resto de los socios de la ruta, porque el trato es preferente y por eso la gente quiere venir y por eso la gente repite, porque se sienten a gusto, porque se sienten acompañados, porque yo creo que los gallegos tenemos la gran ventaja de que somos acogedores y entonces eso la gente nos lo agradece y no preguntamos, dejamos que la gente se explaye y lo que sí hacemos es contamos, nos gusta contar. Señor Huidobro, chegamos ao final da etapa, pero ten vostede un minutiño para dicir o que vostede queira, como resumen do que falamos ou do que eu non lle preguntín. Bueno, yo creo que yo poco más tengo que decir. Mensaxe ao sector. No, yo creo que lo importante es que el sector esté unido. Nosotros hemos llegado aquí gracias a que hemos sido un sector cohesionado. Yo eso es un mensaje que se lo oí a todos los presidentes del Consejo Regulador con los que he tenido la honra de trabajar, a Marisol Bueno, a José Ramón Meiriño, a Juan Gil y actualmente pues a Isidoro Serantes, y todo el trabajo que ellos han hecho ha sido intentar tener cohesionado el sector. Sé que hay veces que no lo conseguimos, porque no podemos actuar siempre al gusto de todos. Hombre, hay tensiones. Efectivamente, sé que cometemos muchos errores, claro. Intentamos que los errores sean los mínimos posibles, intentamos reconducirlos, y pedimos perdón por esos errores que hayamos intentado o que hayamos podido cometer. Pero desde luego nuestra intención es que esto siga creciendo, nuestra intención es que el sector siga teniendo el dinamismo que tiene actualmente, siga siendo un escaparate del mundo del vino a nivel internacional, que lo somos, y que nos sintamos orgullosos. Creo que tenemos que sentirnos orgullosos de lo que hemos conseguido y tenemos que seguir proyectándolo, porque nuestros hijos se lo merecen. E para os netos, porque o mundo do viño non é fabricar. Yo es que soy muy joven todavía. É un chavalote, un chavalote. Señor Huidobro, un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. El placer es mío. Lle dedicamos e lle decimos moitísimas gracias e hasta unha vindeira ocasión. Hasta cuando quieran, bueno. Encantado. Nos vamos, volvemos dentro dun instantiño cos patrocinadores e recibimos a Julián Bostelo. Ele é o alcalde de Rianxo, con ele analizaremos estes 3 anos de mandato, o que queda por diante, dende o punto de vista de Rianxo en común a forza que ele representa. Así que non o perdan, dentro dun instantiño estamos de novo con todos vostedes.